Hermanos, es algo grato estar acá en esta tierra linda, en este lugar precioso. Vamos a hablar un poco, hermanos, conforme a lo que Dios está haciendo en El Salvador. Es una experiencia muy buena allá, y cómo también ustedes están recibiendo el mensaje de esta forma acá. Dios pues nos ha llevado por muchas partes. Dios ha tenido la misericordia primeramente de encontrarnos. Una cosa es que nosotros hayamos recibido a Cristo, pero otra cosa es que Cristo nos haya buscado y nos haya encontrado a nosotros. Y por ahí quiero empezar, para que ustedes puedan tener primeramente una base fundamental. Esto no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Esto es por voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos de valorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Primero, porque Él nos ha visto a nosotros como dignos. Primero, porque Él nos ha reconocido ahora como sus hijos. Primero, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y ha querido que seamos parte de este cuerpo. Nos ha dado un tesoro valioso. Nos ha encomendado, nos ha elegido para que podamos llevar un mensaje diferente, para que podamos llevar el mensaje correcto. Pero para eso debemos de reconocer primero que esto es por una revelación, porque hemos estado trabajando, hemos estado cotidianamente predicando, hemos ido a un colegio de teología, hemos tenido esto, hemos tenido aquello, hemos tenido muchas cosas, pero realmente encontrarnos con Dios cambia nuestra vida. Ya no nos levantamos pensando ahora nosotros en nuestro quehacer diario, porque en eso se levanta pensando el mundo entero. Y la iglesia tradicional evangélica también se levanta pensando en su quehacer, en su sentir, en qué es lo que tiene que realizar ahora cotidianamente para sobrevivir. Pero cuando he nacido verdaderamente de nuevo, entonces ahora mi vida está puesta en la fe maranata. Esa fe maranata que ha desaparecido, esa fe maranata que solo es de labios. Pero cuando nosotros conocemos verdaderamente al Cristo, entonces ahora nuestra fe es creer que Él viene ahora. Es que Él puede venir en este instante. ¿Qué estoy haciendo yo? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para que venga Él? Porque si yo no estoy haciendo nada, entonces ¿para qué Padre estoy trabajando yo? Si yo solamente estoy sosteniéndome a mí mismo y sobreviviendo a sí mismo, entonces ¿realmente estoy esperando la venida de Cristo? ¿Para qué utilizo la palabra de Dios? ¿Para qué utilizo el Evangelio? ¿Para sobrevivir? ¿Para estar bien yo mejor aquí en la tierra? ¿O realmente he identificado que Dios me ha dado un mensaje, que soy la luz del mundo, que soy la sal, que debo de llevar, que debo de testificar esta palabra? Pero eso se hace comprendiendo y entendiendo este llamado primeramente. Un llamado especial. Un llamado que sobre la faz de la tierra, sobre el mundo entero, no va a ser para todos. Y que si Él nos está ahora llamando y nos ha abierto la mente y nos ha abierto el corazón, debemos de entender que es para que le sirvamos a Él. Porque por todos murió. Pero para los que viven, ya no vivan para sí. Oiga, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es uno de los puntos principales también. La encomienda de Dios. Y lo otro es profundizar en el mensaje. Nosotros creíamos tener el Evangelio. Nosotros caminábamos creyendo que estábamos en un camino correcto. Y agarrábamos la Biblia. Yo como pastor comencé y predicaba textualmente, mas sin embargo no comprendía. Yo predicaba textualmente para no errar. Pero esto es como Nicodemo. Nicodemo era un maestro, era un príncipe de Israel, alguien que manejaba el texto, alguien que dominaba la escritura, alguien que sabía, oiga bien, las profecías, las conocía perfectamente las profecías.
las conocía él. Y por eso se llega de noche, donde un hombre que estaba dando una respuesta, un hombre que estaba haciendo cosas, le dijo: nadie hace estas cosas si Dios no estuviera contigo. Pero no lo lograba visualizar aún todavía. Con la palabra, con las señales y el personaje, no lo lograba visualizar. No lograba entender, no lograba verificar que ese era el Mesías, que ese era el Cristo. Y así está hoy la iglesia. Tiene la palabra, trabaja para Él, vive para Él, pero aún no ha reconocido verdaderamente quién es Él. Y el mismo Cristo le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero sigue la carne ahí, hermano, y le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo va a volver al vientre de su madre? El Señor le dice que lo que es espiritual, espiritual, y lo que es carnal, carnal es. Y desde ese punto el Cristo comienza a evangelizar a un maestro de la ley. Y le dice que el que no naciere del Espíritu y del agua no puede entrar en el reino de los cielos. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, le dijo. Oiga todo lo que le está diciendo el Cristo a Nicodemo: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz para que no fuesen reprendidos. Entonces, hermano, debemos de reconocer primeramente que Dios nos ha hecho un llamado divino, y un llamado con una encomienda, para que no te quedes sentado ahí. ¿Qué está haciendo la iglesia ahora? ¿Acaso no está reuniendo gente en un cuarto, en una habitación, en 4 paredes, para estar ahí y estar recibiendo la palabra y estar recibiendo el mensaje una y otra y otra y otra? ¿Qué dice Judas? Se apacientan a sí mismos. El evangelio, cuando se recibe, es para compartirlo. Pero claro, nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros nos vamos a cualquier iglesia y le decimos a alguien que pase así al azar, venga y predique, no tienen que predicar, no hayan que predicar. Tienen 20 años de estar ahí, 15 años de estar ahí, y no pueden. Una predicación de 5 minutos no la van a poder expresar. Y cuando usted los invita a salir a las calles, a que vayan a testificar, de 100 personas que hay, van 5, hermano. ¿Y sabe qué van a predicar? No van a predicar la palabra, van a predicar su testimonio. Y nuestro testimonio no es palabra de Dios. Por ende, nuestro testimonio nos salva. Nuestro testimonio puede convencer. Nuestro testimonio puede, hermano, causar un sentimiento en una persona. Pero nuestro testimonio, lastimosamente, no es la palabra viva de Dios. Aquí se nace de nuevo de una sola forma, creyendo que Jesús es el Cristo. Y es algo establecido por Dios, es algo establecido por la palabra. Es que es la promesa de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay otra forma. Entonces debemos de comprender que esto que ha venido a nuestra vida no es cualquier cosa. Que esto que Dios ha puesto en nuestras manos no es algo sencillo, amados hermanos. Que lo que Dios ha puesto, oiga bien, es la vida eterna en nosotros, es la luz en nosotros. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que ser guiados por el Espíritu. Hay que escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios y cómo vamos a seguir al Espíritu si no tenemos el verdadero Espíritu correcto? Si es que si no hemos nacido de nuevo, hermano, no tenemos nada. No somos la iglesia verdadera. No tenemos la oración correcta. No tenemos nada. Hermano, nosotros hemos intentado, el ser humano, oiga, inventó la religión. ¿Y qué es la religión? El concepto básico de religión dice que es la manera o la forma para acercarnos a Dios. Pero es que esto es Dios acercándose a nosotros. El evangelio es Dios viniendo a nuestras vidas. Oiga esto, es Dios buscándonos a nosotros.
Pero pasa algo y Juan 10 lo declara. Solo la oveja oirá, ¿el qué? La voz de quién. Es que nosotros le podemos, mire hermano, nosotros le hemos predicado a cientos de pastores, líderes, en muchas naciones. Y esto lo ven así, lo pasan de largo. Y si Dios nos ha despertado con este mensaje, deberíamos de aprovechar, deberíamos de ser conscientes, deberíamos, hermano, de saber qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si tenemos el mensaje, debemos de aprender a correr. Con el mensaje ahora, hermano, en nuestras vidas, debemos de empezar a correr. Debemos de empezar a hacerlo de una manera limpia. Porque nosotros somos el canal de Dios. Dice que Él está hablando en boca prestada, hermano. Pero ¿cómo está nuestra boca? ¿Cómo está nuestro interior? Yo, hermano, tuve una experiencia muy tremenda en Haití. Era la primera vez que alguien iba a traducir, que iba a ser un traductor mío. Y recuérdese que uno siente que tiene una forma de predicar, un estilo de predicar. Y yo, cuando el pastor de Sama, que era el que iba a traducir, lo abracé y le digo: pastor, por favor, predica el evangelio. Porque yo no iba a saber qué iba a estar diciendo él. Disama, por favor, hermano. No seas literal. Yo quiero que la esencia del evangelio se pase a los hermanos. Yo estaba preocupado por eso, hermanos. Oiga esto, lo que le voy a decir, porque esto es lo que Dios me enseñó ahí. Después el Espíritu me dice a mí: ¿cómo estás tú para transmitirme el mensaje? Gloria a Dios. Es que la aflicción que yo tenía por mi traductor es la aflicción que el Espíritu Santo tiene por nosotros, hermanos. Yo tengo que ser transparente. Yo tengo que ser genuino. Yo tengo que correr con un espíritu sano. Yo tengo, hermano, que botar mi yo. Por eso dice el Señor: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz. Oiga, ¿y qué dice? El que quiera ganar su vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afanados en esta tierra. Nosotros, nuestra mirada está puesta aquí. Aquí está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Pero el que la pierda, entonces, ¿qué dice? Es que debemos de morir a nosotros mismos. Y es el principio, hermano, para seguir corriendo legítimamente. Debemos de morir a nosotros mismos. Tenemos un ego encarnecido. Queremos un nombre. Queremos una posición. Queremos nosotros, hermanos, ser alguien importante. Si queremos nosotros en un concilio, no queremos ser un vocal, queremos ser el presidente, o por lo menos el vicepresidente. Tenemos que morir a nosotros mismos para que Dios comience a actuar verdaderamente en nuestras vidas. Y todo esto se lo estoy comentando porque al principio nosotros fallamos en muchas cosas. Como personas fallamos con muchas cosas. Y eso detiene el avance del evangelio. Eso estanca, hermano, un país entero. El corazón de una persona estanca una nación. Por eso debemos de correr limpiamente. Si Dios los ha encontrado a nosotros en las diferentes partes del mundo, si Dios nos ha encontrado aquí a nosotros, hermano, entonces en esa zona donde estamos, en ese lugar donde estamos, debemos de comenzar a dar la vida. Yo no entendía, hermano, por qué la iglesia primitiva daba todo lo que tenía. ¿Cómo es posible que vamos a dar todo lo que tengamos? Ahora la iglesia actual no quiere dar el diezmo. Y no es que estemos pidiendo, no se equivoque. Quiero hacer una comparación. La iglesia actual, hermano, hay que convencerla a base de predicación, de regaño y de palabra para que dé el diezmo. No han nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces lo damos todo para el evangelio. Entonces lo importante es la evangelización mundial.
Ya no me importa si tengo o no tengo. Ya no me importa si carezco o tengo mucho o tengo demasiado. No me importa. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el espíritu correcto está en mí. Cuando yo comienzo a correr legítimamente. Y esa tiene que ser su base. Y nosotros, hermano, hemos estado predicando por muchos años muchas cosas. Y no creamos que esto viene a suplementar, que esto viene a complementar mi evangelio. Es que esto es lo que me hacía falta. Papito lindo, te hacía falta todo. No tenías nada. No queramos mezclar el evangelio, hermano, con un método, con un estilo de predicación, hermano. Que hoy, hermanos, somos tan carentes que queremos imitar hasta cómo grita, hasta cómo salta, hasta cómo hace otro pastor, hermano. Porque creemos que ahí está la unción. Queremos hacer un corridito, ¿verdad? Porque así le hace el pastor y queremos ser eufóricos. No, hermano. Y metamos nosotros el evangelio ahí. No. El evangelio es algo espiritual. Y de esa forma es que lo debemos de dar, nada más. En base a la palabra. Eso es todo. Y debemos de recibirlo. Y debemos nosotros, hermanos, de examinar que no teníamos nada. El Señor establece su iglesia en Mateo 16, en Mateo del 13 al 20. Podemos ver cómo Dios, cómo el Cristo establece la iglesia a través de una revelación. Él les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y habían muchas perspectivas, y todas erradas. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Hermano, es Él, el Cristo es eso, pero es mucho más que eso. El problema es hasta donde nosotros lo veamos. El problema es hasta donde nosotros le conocemos. Pero ahora que Él se ha revelado, entonces sabemos que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Entonces le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Le contestaron en coro: vea que no. ¿Ah? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo ha revelado. Los 3 años que has andado conmigo, los milagros que has estado aconteciendo, la teología que tenés, los años ahí en el instituto, no te lo pueden revelar. Esto viene de parte del Padre. Esto viene de Dios, hermanos. Sobre esa roca le dijo. ¿Qué iba a edificar? Efesios 2:20, ¿qué dice? Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Y quién es ese fundamento? ¿A dónde tenemos que estar nosotros fundamentados entonces, hermano? En la roca. Y esta es la roca, la que Dios le ha mostrado ahora para que se aferre a esa roca. Pero 1 Corintios 3:11 dice algo bien tremendo. ¿Qué dice 1 Corintios 3:11? Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. Yo les pregunto, hermanos, aquí, vamos a esperar. Puede serla ahí, hermano, sentadito ahí, para... Gloria a Dios. Bendito Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido, el cual es la roca principal, que es Cristo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿será que la iglesia católica, apostólica y romana puede poner otro fundamento? No, ¿verdad? Pero hoy les pregunto a ustedes, hermanos, como parte de muchas denominaciones, como parte de alguna iglesia, ¿será que la iglesia evangélica puede cambiar el fundamento también? ¿Verdad que no?
El fundamento está establecido y Dios nos ha mostrado ese fundamento ahora, que Jesús es el Cristo. Pero pasa algo también, hermano, más allá del fundamento. ¿Y qué es, pastor? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Amén. ¿Qué dice primera de Juan? Perdón, Juan 1:1. En el principio. Pero el verbo, ¿qué es? La palabra. Entonces leámoslo así. En el principio era la palabra era Dios, ¿sí? Amén. En el principio. Y la palabra era Dios. Oiga, en el 14 dice, y el verbo y la palabra se hizo carne. Amén. Pero tenemos el verbo escrito. ¿Qué es esto? Palabra de Dios. Tenemos el fundamento espiritual en el Señor, pero tenemos el lineamiento donde nosotros debemos de caminar. La palabra de Dios, hermano, nos enseña cómo hacerlo, qué hacer, cuál es el pacto, cómo ha sido establecido. Porque uno de los problemas principales, hermano, es que la iglesia actual desconoce el pacto de Dios. Y quiero hablar un poco de eso. El Señor ha establecido su palabra y su palabra es tal y cual Él ha dado. El Señor les dijo, el día que comieres, ciertamente. No le dijo tal vez. No le dijo te va a doler el estómago. No le dijo te vas a sentir mal. Ciertamente morirás. Cuando Él establece en la palabra, en el Génesis le dice a este hombre, el del arca, a Noé, vas a hacer un arca. Porque va a llover. ¿Y llovió o no llovió? El Señor, hermano, le dijo al pueblo de Israel, entren porque ese territorio de ustedes. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Entró o tuvieron miedo? Tuvieron miedo. Mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Está mejor allá el asado, la cebolla, todo estaba mejor allá. No le creyeron a la palabra. Entonces Dios, hermano, los manda al desierto, a morir al desierto. 40 años. Y yo quiero que analice esto. Dios le dijo 40 años. ¿Por qué? Porque había una generación nueva que debía de creer en la palabra de Dios. Y esa multitud de personas hubiesen podido morir en un mes. Hubiesen podido morir en un año, hermano. Pero como la palabra de Dios dijo que en 40 años, entonces murieron en 40 años. Y Dios está estableciendo su palabra. Y mientras el hombre cumple su palabra, Dios, hermano, va a cumplir su palabra. Es que estando la nueva generación, les vuelve a dar otra ordenanza. ¿Y cuál es la ordenanza que le dio? No se mezclen. No estén haciendo adoración a Baal, a Taret, ni a nadie de ellos. Porque el día que lo hagan, les dijo el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Acaso no? Nabucodonosor se lo llevó 70 años en cautiverio. Yo quiero que reconozcamos algo. Que cuando el Señor habla, hermano, es porque así es y así ha dicho. Porque quiero entrar a lo del pacto. Viene el Señor, saca a Lot de Sodoma y de Gomorra. Saca a su esposa, a sus hijas. Amén. Huyan por sus vidas, les dijo. ¿Verdad que sí? Ya estaban salvos. Amén o no amén. Pero les dijo algo. ¿Qué le dijo? Él le dijo una palabra. No volteen a ver atrás, chicos. Pero la mujer desobedeció. La desobediencia, amado hermano, es sinónimo de muerte. La desobediencia, amado hermano, es sinónimo, oiga bien, de separación de Dios. Entonces, ¿conoce la iglesia, hermano, el pacto actual? La iglesia lo conoce. Lea Mateo 28, 18 en adelante. Leámoslo juntos, por favor. El problema es que no lo ejecuta. Y esto tiene, hermanos, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo. Hermano, usted conoce ese verso. La iglesia, el mundo entero conoce ese verso, ¿o no lo conoce? Pero lo está ejecutando. ¿Cuántos años tenemos de estar en la iglesia? Vaya ahora a su iglesia, vaya ahora y pregunte a cualquiera que se está congregando y orgullosamente le va a decir: tengo 20 años de estar aquí en la iglesia. Aleluya. Y usted, hermana, yo tengo 5. Y usted, hermana, yo tengo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ahora pregúntele, hermano, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? Y ahí es el choque, hermano. Y ahí podemos ver el fruto verdadero de la iglesia que está ahora operando. No conocen, desconocen el pacto. El Señor no estaba desplegando su poder diciéndole: toda potestad me ha sido dada en el cielo. No, Él les estaba diciendo: sepan algo, ahora yo tengo toda la autoridad, pero yo se las estoy dando también a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero eso va relacionado con algo que también la iglesia tradicional tiene, que es el Espíritu Santo. Y yo les he preguntado en las naciones: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Todos, hermanos. Ajá. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Acaso no es lo mismo que Mateo 18, pues? ¿Acaso no es, hermano, lo que el hombre necesita para poder realizar Mateo 28, 18? Pero como no tienen ambas cosas, hermano, no pueden hacerlo. Han recibido un poder para brincar, para, hermano, rodar en el piso, para gritar más, para botar gente, para tirar un saco. Reciba. Y allá está usted así. Es que Corintios es claro, hermano, y dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque viene uno hablándoles de un Jesús, viene otros dándoles un espíritu diferente al que recibieron, y viene alguien más hablándoles de un evangelio distinto. Bien lo toleran. Entonces, hermanos, no podemos hacer una cosa sin la otra. Es que debemos de tener el espíritu correcto, porque el espíritu correcto es el que dice que recibiremos poder de lo alto para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermano. Entonces, la iglesia, al recibir el evangelio, hermano, al recibir ese tesoro, debe comenzar a compartir ese tesoro, debe de comenzar a ir y dar, y ahora, mañana, pasado mañana. Hermano, yo estuve 30 días, 15 en Haití y 15 en República Dominicana, y porque me salía demasiado caro, no me estuve más tiempo, pero ahora estoy en Cuba. Hace 4 días estuvimos ahí. Y estamos otra vez, vamos a seguir corriendo acá y vamos a seguir corriendo donde el Señor nos lleve. Ese es nuestro objetivo. Pero no es porque nosotros querramos, entiendan esto. Es porque el espíritu correcto está en nosotros. Y lo digo con humildad. Debemos de reconocer entonces qué hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo, si realmente hemos sido obedientes al pacto, si realmente tenemos la verdadera palabra, si realmente estamos en la verdadera roca, si realmente nosotros escudriñamos la roca, la palabra de Dios como debe de ser o no. Nosotros debemos de correr legítimamente, debemos de hacer equipo, debemos, hermano, de
estar reunidos con la gente que habla en nuestro mismo idioma. Y debemos, hermano, agruparnos y ir de casa en casa y ir, hermano, de provincia en provincia y hacer esto, hermano, porque no nos queda otra cosa que hacer. Porque, hermano, ¿para qué fue llamado o apartado los levitas? ¿Alguien conoce, ha oído hablar de los levitas? ¿Ah? ¿Qué hacían los levitas? Eran los únicos, hermanos, que podían ministrar. Eran los únicos que podían estar en el templo. Eran los únicos que llevaban la ofrenda. Eran los únicos que hacían los sacrificios. Porque ese era el pueblo apartado de Dios para ministrar eso. Pero sepa, hermano, que usted ha sido llamado para eso. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la encomienda que Dios nos ha dado. Ese es, hermano, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que estemos ahí nomás, hermano, pasando el tiempo entretenidos con cualquier cosita, hermano. Y algo que la palabra dice en Juan 20:31. Si realmente hemos creído que Jesús es el Cristo, entonces debemos, hermano, también de la misma forma anunciarles. Y estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengan vida. Ah, ok. Entonces, hermano, la única, oiga bien, la única intención de Dios de dejarnos su mensaje, de dejarnos su palabra y de poder visualizar las señales y de ver que se cumplieron en un Jesús, y que ese Jesús que demuestra que estas señales fueron en Él, ahora podemos decir que ese Jesús es el Cristo. Me topé con una persona en Chile que me dijo: ¿por qué ustedes no hablan que Jesús es el Hijo de Dios? Es un mejor tema, deberían de ocuparlo. Otros dicen: no, es que Jesús, Él es el Señor. Que Jesús, hermano, es mi Redentor. Es que Jesús es mi Salvador. Hermano, entendamos algo. Si ese Jesús no hubiese demostrado que es el Cristo, entonces no fuera Él el Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Es que Jesús es el Cristo, y siendo el Cristo, ahora es mi Salvador, ahora es mi Señor, ahora es mi Redentor. Ahora sé que ese Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, porque murieron 3, hermano, con Él, pero solo uno resucitó, y nadie más ha resucitado, hermano, solamente Él. Entonces eso demuestra que Él es el Hijo de Dios. Entonces eso demuestra que ese Jesús era el Cristo verdadero. Pero pasa algo, hermano, y con esto voy a ir quizá finalizando. No sé cómo estoy del tiempo. No sé cómo estoy, ok. Vea esto, hermano. Viene el Señor y su palabra se ha cumplido. Hace una promesa en Génesis 3:15. Y le dice a la serpiente, ¿verdad? ¿Qué le dice a la serpiente? ¿Cómo? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Oiga la palabra que Dios está soltando ahí. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Cuando Dios dijo esto, hermano, inicia. Oiga, ese es el evangelio. Esa es la primera buena noticia. Esa es la única noticia que el hombre necesita. No necesita más noticias, hermano. Usted no necesita que yo le traiga una libertad. Usted no necesita que yo le traiga un par de zapatos. Usted no necesita una casa. Usted no necesita otra cosa, hermano. Usted lo que necesita es la vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Emmanuel en nosotros. Porque cuando Emmanuel está en mí, hermano, entonces el problema ya no es problema. Porque el problema real fue solventado. Cuando esos problemas que eran espirituales son solventados, hermano, estos otros problemas, mire, en buen cubano, Gloria a Dios.
No son nada. Pero la gente vive amargada. La gente se está tirando de los puentes. La gente se tira a los ferrocarriles. La gente se ahorca. ¿Sabe por qué? Porque necesita cosas. Porque no tiene dinero. O porque tiene demasiado y lo persiguen. Lo que necesita el hombre es nada más esa buena noticia. Es saber que Jesús es el Cristo, hermano. Esa es la buena noticia dada. Entonces, Dios hizo una promesa. Pero también dijo que iba a venir ese Cristo, que iba a nacer de una virgen. Amén. 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 ¿Nació de la virgen o no nació de la virgen? Dice que iba a morir crucificado, pero que también iba a resucitar. Amén o no amén. Ok. Pero también, hermano, él dijo que iba a venir con él, el Manuel, el Espíritu Santo. Isaías 7:14. Amén. ¿Y vino el Espíritu Santo o no vino el Espíritu Santo? Hechos 2 lo testifica y declara que sobre 120 que estaban esperando y que verdaderamente habían creído. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el Señor, cuando estaba resucitando, había más de 500 viendo. Corintios 15 lo dice. 500 personas estaban viendo cuando Él ascendía a los cielos. Y Él les dijo: vayan y no se muevan de Jerusalén. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Vayan y no se muevan de Jerusalén. Se lo dijo a 500, no apartó a 120 para que solo los 120 fueran. Es que vemos la desobediencia una vez más. Entonces dice la Escritura que vino el Espíritu sobre los 500 o sobre los 120. Ah, ok. Entonces entendamos algo. El Cristo ha dicho que volverá, hermano. Y lo ha dicho más de 300 veces, hermano, en el Nuevo Testamento. Nos habla de su venida, de cómo va a venir. No sabemos cuándo va a venir, pero ha dejado una señal. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio, hermano? ¿Cuál evangelio, hermano? ¿Cuál evangelio? Que Jesús es el Cristo, hermano. No hay otro evangelio. Es que si este evangelio que estaban predicando por más de 2000 años fuera el evangelio, ya el Cristo hubiese venido. ¿Acaso las redes sociales no llevan ese otro evangelio por todo el mundo? ¿Acaso no hay misioneros, hermano, en todas partes? ¿Pero qué es lo que están predicando? Por eso la Escritura es clara. Mateo 24:14 dice: hasta que este evangelio del reino sea predicado como testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Amén. Pero yo quiero decirle algo. El año pasado en la cumbre habían 50 países reunidos. Pero en esta cumbre no dudo que van a haber más de 90 países reunidos. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? ¿Y qué están haciendo estos más de 90 países reunidos? Están predicando en paralelo por todo el mundo, al unísono, que Jesús es el Cristo. Entonces ese es el testimonio que habla Mateo 24:14, hermano. La palabra se está predicando, el evangelio correcto se está predicando, y como testimonio a todo el mundo, la evangelización mundial se está realizando. Se está realizando. Entonces eso, hermano, tiene que ser una señal para el mundo. El mundo entero está viendo que muchos locos levantamos el dedito diciendo que Jesús es el Cristo. Y lo hace allá, hermano, alguien de África, de Haití, de República Dominicana, lo hace Cuba, lo hace el mundo entero. Porque es la señal que nosotros estamos predicando que Jesús es el Cristo. No solamente es un testimonio que nosotros andamos dando, que alguien reciba o alguien no reciba. Esa es parte también. Pero el testimonio mayor de lo que habla Mateo 24:14, hermano, es de que este evangelio correcto se está predicando como testimonio a todo el mundo. Y entonces, ¿qué dice que va a pasar? Y entonces, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Sabe qué? El fin viene pronto. Nuestro Cristo viene, hermano. Él ha dicho que va a venir. Y esto lo dije, hermano, hace un año. Si por la fe de un hombre llamado Noé
Dios hizo llover y destruyó la tierra conocida, anegada en agua. Ahora, hermano, habemos cientos que estamos creyendo verdaderamente que Jesús es el Cristo, hermano. Y esa misma fe que tenemos nosotros, hermano, es la que va a hacer que el Cristo realmente venga. Ahora estamos creyendo muchos, hermanos, en lo mismo. Ahora tenemos esa fe correcta. Ahora corremos bajo esa visión. Ahora, hermano, estamos metidos en esto. Muchas personas. Cristo viene, hermano, en nuestros días. Realmente viene en nuestros días. Y voy a terminar aquí con Mateo 7, 21, 23, porque es algo duro que debemos de conocer y saber. Porque otras iglesias, hermano, y quizás nosotros mismos estábamos corriendo y creyendo que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Pero Mateo, que es la palabra del Señor, hermano, dice lo contrario. Mateo 7, 21 al 23, ¿lo tiene? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora póngase a pensar, hermano, los millones de personas que le llaman Señor. Hay una actividad pasiva en las iglesias y hay un activismo galopante en las iglesias. Unos solo están escuchando, pero otros están ejerciendo esto que dice más adelante, mire, en el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos, no pocos, muchos milagros. La iglesia actual cree, hermano, que el echar fuera demonios es la garantía de la salvación. La Biblia me dice que no. Es que eso es del diablo, hermano. Yo profetizo. Ahora estamos viendo, hermano, a nivel mundial cómo el hombre está dejando la roca, la palabra de Dios, y está creyendo en la basurita que alguien le pueda estar diciendo. El Señor te dice, el Señor dice, el Señor manda, y él vaya pues. Y la gente ya no va a escuchar el mensaje. La gente va a escuchar lo que el hombre, lo que el profeta le está diciendo. Pero Dios dice que tampoco es la garantía de la salvación, hermano. Ah, no, pero y que mire, hermano, esos son locos y uno echa demonios y el otro habla falsedades. Nosotros hacemos milagros. Ahí venía la señora con un tumor y está sana. El otro tenía VIH, ahora también está sano. Dios está con nosotros. Hermano, la palabra no nos da la garantía de que estar haciendo eso somos salvos. Es que Satanás, hermano, también se vestirá como ángel de luz. Es que él también tiene poder. O ignoramos eso, hermano. Imagínense si yo no he nacido de nuevo, no tengo el verdadero evangelio. Y entonces, ¿de dónde venía todo eso que acontecía? Es que es un engaño de Satanás, hermano, también acá. Porque él va a distraernos, él nos va a desviar, hermano. Él va a impedir que logremos ver el evangelio correcto, el evangelio verdadero. El Dios de este siglo, dice 2 de Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Oiga, hermano, para que no nos resplandezca la luz del evangelio. A él no le interesa que tú estés sano o que tú te estés pudriendo o que tú te estés muriendo. A él no le interesa que tú seas pobre o que tengas mucha plata. A él lo único que le interesa es que no conozcas a Dios. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dijo el Señor? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. ¿Está entendiendo, hermano? Ahí andamos alborotados. Hoy que estuve en Haití, hermano, que la brujería por acá, que la brujería por allá, mire cómo es Satanás, hermano. Oiga,
alimenta eso, que la brujería, para que nos desviemos de algo que dice Efesios 2. Efesios 2, vámonos a Efesios 2, por favor. Antes de finalizar con esto, porque esto es muy importante. Nosotros estamos viendo el exterior. Oiga lo que le estoy diciendo. Vemos el exterior, pero no nos damos cuenta de esto. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Usted tiene miedo que un brujo lo mate. Hermano, Satanás ya te mató allá desde el Génesis. Ya está muerto. Tenemos miedo, hermano, de algo que Satanás ya hizo, pero no lo logramos visualizar. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto está hablando si es que nació de nuevo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, subrayelo por favor, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es Satanás, hermano, influenciándonos, es Satanás dentro de nosotros, porque el que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo, hermano. Es hijo del diablo. ¿Por qué cree que vino el Cristo, pues? ¿Por qué dice que nos va a sacar de las tinieblas a la luz admirable? Porque éramos hijos del diablo, pero ahora Él nos quiere ser hijos suyos. Es que cuando fue hecho el hombre, hermano, el Espíritu de Dios estaba en Él, era con Él, era Emmanuel con Adán y Eva. Satanás lo sacó. ¿Y qué espíritu opera ahora? Aquí dice la Escritura: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces no veamos lo externo, veamos lo interno. ¿De dónde dice que vienen las fornicaciones? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene el rencor? Es el sentimiento vivo de Satanás. Dios quiere librarnos de eso. Por eso es Emmanuel. Por eso es que Él quiere habitar en nosotros y sacar ese espíritu. Por eso es que quiere darnos vida nueva, hermano. Por eso es que Él quiere que abramos los ojos. Y cuando abrimos los ojos, entonces vemos cómo Satanás opera dentro de las iglesias. Así como dice, hermano, Mateo 7, 21 y 23. Él está operando definitivamente. Y está entreteniendo nada más, hermano, para la hora de tu muerte. Porque después de la muerte, ¿qué dice que viene? El juicio. Si nosotros seguimos entreteniditos, hermano, si nosotros creemos que lo que estamos haciendo lo es todo, pues ahora nos estamos dando cuenta a través de la Escritura que no es así, hermano. Terminemos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y vamos a hablar de la voluntad del Padre en Juan 6, 40. Juan 6, 40. Porque muchos decimos hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? O muchos decimos, ojalá que esta sea la voluntad de Dios. O a la gente le decimos como pastores, esto es lo que Dios quiere hacer. Pero lo que realmente es lo que yo quiero hacer, es lo que la denominación quiere hacer, es lo que yo pretendo hacer, hermano. Solo fíjese cómo tenemos entretenido a los hermanos. Hermanos, necesitamos un piso nuevo, hermano. Así que, hermano, es la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos a ponerle ventana. Ok, tienen el piso, ahora vamos con las ventanas. No, es que mire, está muy bajito, hay que levantar esto, hermano. Y ahí pasan. Construyen un templo grande, ya no es suficiente. Ahora quieren una escuela bíblica a la par y compran el terreno de la par y el otro terreno del otro lado. Y comienzan a edificar otra vez, ya lo tienen. Ahora vamos a comprar un buen sonido porque el sonido que tenemos no sirve. Ahora vamos a poner cielo falso. Y nos vamos en una visión humana. Y ahí estamos entretenidos por Satanás. Esto es más que eso, hermano. ¿Acaso no dice la Escritura que todo lo que el ojo ve será destruido? Arderá. Los elementos arderán, dice.
Pedro. Pero, ¿por qué entonces, hermano, no logramos visualizar eso? Es que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y alguien me dijo, pastor, si yo soy creyente de 20 años, ¿a quién fue escrita la carta que le estoy leyéndole? A los corintios. Y los corintios eran, hermanos, los que tenían más dones espirituales. No se trata, hermano, de algo fácil lo que estaba diciendo Pablo a los corintios. Pablo le estaba diciendo, son incrédulos porque recibieron el evangelio y ahora se han desviado. A los gálatas le dijo lo mismo. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermano? Solamente hay una y es bien fácil. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solamente el Padre nos puede mostrar al Hijo. Solamente el Padre, el Espíritu Santo, hermano, nos puede hacer ver que Jesús es el Cristo en las Escrituras. Porque aquí lo hemos tenido por muchos años y le hemos leído de muchas maneras y de muchas formas. Aquí el pastor Gabriel, cuando yo le estaba compartiendo el Evangelio en República Dominicana, todos los textos que yo le estaba predicando los tenía subrayados, pero jamás los había entendido de la forma en que Dios se lo mostró. Y cuando vemos entonces nosotros al Hijo, entonces tenemos vida eterna. Esa es la voluntad, hermano. Y si nosotros tenemos el mensaje, tenemos que llevarlo a todas las naciones. No podemos guardarnos ese mensaje. No es para que esté esa luz debajo del almud, dice el Señor. Esa luz tiene que estar en un lugar alto, donde pueda resplandecer. Porque si de nuestro interior están saltando ríos de agua viva, hermano, es para que repartamos esa palabra que está saliendo de nuestra boca. Amén, hermano. Esas son mis palabras. Dios les bendiga.